Esto es para pasarlo, ¿no? Esto está aquí. Vale. ¿Eh? Bueno. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, sobre todo a Maripaz, bueno, a todos por contar conmigo y no solo por contar conmigo, sino por contar con esta parte, ¿no? Del aspecto emocional y del aspecto psicológico. Me hace un poco como que hace una psicóloga como yo, ¿no? En un lugar como este. Y bueno, y obviamente pues intentar abordar esta dimensión psicológica con la que vosotros manejáis todos los días y donde yo sí siento, ¿no? En el trabajo que hago con vosotros que está muy presente y está muy considerada, ¿no? Yo voy a intentar dar unas pinceladas de la situación emocional, intentando contextualizar primero, ¿no? Qué es lo que nos encontramos y dónde estamos. Y bueno, intentar describir cuál es la situación psicológica, ¿no? Y emocional que se encuentran las mamás en estas circunstancias en las que se diagnostica una anomalía congénita, un defecto congénito. Iréis viendo que yo utilizo ciertos matices de lenguaje diferentes porque en mi trabajo con las pacientes hay palabras que intentamos a veces por lo menos minimizar, ¿no? Y una de ellas es lo del tema de la malformación, que entiendo que a nivel anatómico y a nivel médico estricto vuestro es muy necesario, pero nosotros intentamos también utilizar otro tipo de lenguaje. Y luego voy a intentar perfilar un poquillo con vosotros las situaciones que nos encontramos a nivel emocional en función de las decisiones que las mamás van tomando y las familias van tomando, con algunas recomendaciones y algunas pinceladas de lo que, bueno, de lo que al final hacéis, ¿no? En vuestro día a día. Al final es un poco pensar entre todos y poner encima de la mesa esta situación. Yo me voy a centrar, lógicamente, en aquellas situaciones de defectos congénitos que tienen una mayor relevancia en el sentido de la trascendencia que tienen, porque sean enfermedades extremadamente graves o incurables en el momento del diagnóstico, o bien porque sean anomalías que yo pongo ahí entre comillas, ¿no? Incompatibles con la vida. Y ahora os diré por qué lo de las comillas. Volvemos un poco a lo que os comentaba antes. Realmente todos los avances y concretamente el tema de la ecografía al final hacen real una situación que hasta ese momento es una situación pues bueno, psicológica y sentida por la madre, pero que se hace realidad cuando realmente se ve, ¿no? Y cuando los papás, las mamás, los papás pueden ver exactamente que su hijo o su hija es una realidad y que está ahí, ¿no? Pero hasta entonces algo sentido, pero no visto, ¿no? Y hay algo muy curioso, ¿no? Me acordaba cuando has dicho lo del Sherlock Holmes, ¿no? Vosotros vais ahí escudriñando, para vosotros es un momento en el que escudriñar y buscar dificultades, ¿no? Y problemas, pero para las familias muchas veces es un evento social y es un evento emocional. O sea, vamos a verlo, nos van a decir si es niño, si es niña, ¿no? Y muchas veces esta realidad de la posibilidad de una anomalía congénita es que ni siquiera es pensada más allá del primer trimestre, ¿no? En el que en el primer trimestre socialmente eso sí está visibilizado, puede haber problemas, muchas familias no informan de un embarazo hasta que pasan la barrera del primer trimestre y a partir de ahí ya es raro, ¿no? Que se piense en que puede haber complicaciones y en que puede haber problemas. Entre otras cosas porque no está muy visibilizado. Lo que no se visibiliza, lo que no se habla, lo que no se expresa, pues simplemente no existe. Entonces, cuando llegan a esta situación, pues lógicamente esto es algo que en ningún momento, ¿no? habían pensado. No siempre, pero bueno, habitualmente ocurre así. Claro, esto empieza a ser un proceso en el que empieza a haber, ¿no? Incertidumbre, en el que empieza a haber sospecha, a veces, bueno, detectáis situaciones que se detectan desde el minuto uno, ¿no? Como comentaba, y otras veces pues hay todo un proceso, ¿no? En ese proceso hay toda una incertidumbre a nivel pronóstico y bueno, lo penoso es que muchas veces cuando se van acercando certezas, las certezas pues son tremendamente dolorosas, ¿no? A esto tenemos que sumar que la situación emocional basal de una mujer en una situación de embarazo, pues de vulnerabilidad emocional, aún en el mejor de los escenarios, pues por toda la situación hormonal y por todo lo que implica en el momento vital de la persona, pues hay repercusiones, ¿no? A nivel emocional sabemos que bueno, hay muchos datos que nos informan que efectivamente pues suele haber, las mujeres tienen una mayor afectación anímica, hay una situación de confusión, hay temores que son propios pues, del propio proceso de embarazo.
Bueno, pues en este contexto, ante el diagnóstico, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Pues por lo pronto se produce una ruptura brutal, ¿no? De una situación, estamos hablando de embarazos deseados, ¿no? Bueno, de pronto esto se fractura, ¿no? O sea, es una fractura, pero no solamente de lo que es ese bebé imaginado y proyectado, ¿no? Muchas veces le informamos, aquí el problema no está en el bebé que tú llevas ahí, sino en toda la proyección que se ha hecho de vida. Las personas se han imaginado paseando un bebé, se han imaginado montando el árbol de Navidad de ese año, con el pelele de Papá Noel que van a llevar. Entonces, todo eso se fractura, ¿no? En este momento. Los deseos, las expectativas y todos esos sueños que están asociados al niño, pues se rompen. Y es por eso que ya en estos momentos hablamos de duelo. Aunque no haya una pérdida física de su bebé, sí que hay una pérdida por algo que es significativo, ¿no? Para la persona. Entonces, en el momento que hay pérdida, hay un duelo y es un duelo muy intenso porque además llega de una manera muy brusca, ¿no? Y no esperada. Es por esto que muchas veces hay pues, sensaciones de pérdida de control, una sensación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Porque es mucha la sensación de indefensión y mucha sensación de abandono, de soledad. Ese estado de shock inicial que siempre ocurre cuando nos enfrentamos a algo que nos amenaza, pues implican pues, esa incredulidad, ¿no? Que por otro lado tiene esa función de amortiguación, ¿no? De no puede ser, que acompaña esa situación de negación, de rabia, de tristeza o de desilusión. Por supuesto, enfado, frustración, culpa, autorreproche, ¿no? Y vamos viendo cómo pues, bueno, se busca, ¿no? ¿Y quién tiene la culpa de esto y esto por qué ha pasado así? ¿O qué es lo que he hecho yo, ¿no? Para que esto sea así. Aparecen muchos sentimientos de fracaso que tienen que ver con esta pérdida de confianza en sí mismo, que muchas veces expresan como el no sentirnos capaces de gestar, ¿no? El no sentirnos capaces de desarrollar esa faceta, ¿no? Como padre. Y aquí sobre todo lo que hay es miedo, pero miedo, bueno, miedos con ese, ¿no? Porque son muchos los miedos. Miedo a la posibilidad del fallecimiento, miedo al aspecto físico, ¿no? de su bebé, miedo al tipo de vida que pueden llegar a tener o a los cuidados que su hijo o su hija podría requerir, miedo al rechazo social y también a sus propias reacciones emocionales, ¿no? Y a sus sentimientos, porque a lo mejor incluso pueden descubrirse con pensamientos un poco como de deseo de la muerte de su bebé, ¿no? Entonces esto genera un montón de disonancias disonancias cognitivas que no hacen más que aumentar la angustia. Aparecen, lógicamente, manifestaciones propias, ¿no? Si nos vamos más que a lo descriptivo, a lo diagnóstico, pues bueno, son manifestaciones propias de ansiedad y de corte depresivo. No quiere decir de depresión porque no tenemos criterios clínicos, ¿no? Ni hay espacios temporales, aquí todo es muy rápido, como para poder diagnosticar un trastorno de tipo depresivo, pero sí hay respuestas, ¿no? de tinte depresivo. Como mucho a veces podemos diagnosticar pues, estos trastornos de estrés agudo, puesto que los tiempos no nos dan para otro tipo de diagnóstico. Estas manifestaciones, pues las típicas, ¿no? Manifestaciones motoras en las que vemos pues o bien inquietud, ¿no? Mucha movilidad, las personas, bueno, consumo de tabaco, el morderse las uñas, todos estos componentes motores, a veces también lo que hay es más bloqueo, ¿no? Que se quedan más paralizados. Por supuesto, todo el cortejo fisiológico que puede aparecer y todo el componente cognitivo que sobre todo es confusión, ¿no? Lo que quizás describiría es a nivel mental, cognitivo, esa confusión. Por supuesto, en esos días, alteración del sueño, alteración de la alimentación. Al final es un tsunami que te sacude y te sacude pues, en todo tu ser y en todo tu entorno. El aislamiento social en estos momentos suele ser bastante frecuente y hay como mucha evidencia de soledad. Hay personas que les cuesta mucho trabajo poder expresar esto en el entorno y tienen como cierto miedo porque cuesta trabajo a veces ponerles palabras y a veces también nos cuentan que aunque ha habido personas alrededor, incluso lo han compartido, se han sentido como muy solos, ¿no? Al final entiendo que son momentos en los que toca tomar decisiones y es como que te ves pues como que sola o solo ante el peligro, ¿no? Y por supuesto también por toda esta anticipación de lo que está por venir. Otra característica muy frecuente en estos momentos es la ambivalencia que suele ser bastante angustiosa porque hay ahí como un baile entre el apego y el desapego, ¿no? El apego hacia el bebé y en otros momentos el desapego a, bueno, yo ya no quiero saber nada de esto, que al final no deja de ser un mecanismo de protección, ¿no? del dolor. Si me apego, lo voy a pasar peor cuando lo pierda, ¿no?
este duelo, que en principio, como respuesta adaptativa a una pérdida, puede ser completamente normal y la mayoría de las veces lo es, pues también es verdad que a veces se puede complicar y puede evolucionar a estados emocionales patológicos, ¿no? Ya con criterios de intensidad o criterios de duración o de interferencia. Sí es muy importante entender que, como todo afrontamiento a cualquier evento estresante o mega estresante, estamos hablando de un proceso, ¿no? Y como proceso esto tiene oscilaciones y esto tiene un camino. A partir de esa etapa de impacto, de incredulidad, ¿no? y de no me lo puedo creer, esto no me está pasando a mí, pues parece como que viene una aceptación que yo siempre pongo entre miles de comillas y que es aparente, porque los procesos psicológicos de adaptación son mucho más lentos. La cura física de de muchos procesos físicos es más rápida que la psicológica. Por eso muchas veces con los papás, ¿no? y con las mamás yo insisto mucho en decir, cuando dicen, no, es que yo esto todavía no lo he asimilado, y digo, es que no lo puedes asimilar, es que las cosas no se asimilan en 24 horas, en 48 horas, ni en una semana, ni en 2. Yo muchas veces lo que planteo es, cuéntame qué has entendido, ¿no? O qué es lo que has entendido, que por lo menos veamos que lo que expresan significa que algo les ha llegado de lo que se les ha dicho. A veces lo que te cuentan no tiene nada que ver con lo que se le ha dicho, ¿no? Pero esa aceptación es muy difícil que llegue en tan poco periodo de tiempo. Sí es verdad que cuando intelectualmente se va asimilando lo que se está diciendo, pues que nos encontramos que la persona se pone peor. Es decir, cuando yo niego lo que me pasa y cuando yo me distancio de lo que me pasa, estoy como más conservada, ¿no? Me sostengo mejor, pero en el momento que empiezo a integrar lo que realmente está pasando, las reacciones de ansiedad pueden ser mayores, ¿no? Aparecer ahí pues crisis de llanto, hostilidad, reacciones, hombre, no voy a decir agresivas, pero bueno, ¿no? Cierta heteroagresividad verbal o física incluso, buscar el culpable y sobre todo esos sentimientos de impotencia, ¿no? Vale. ¿Qué factores son los que pueden mediar en el impacto? Pues como en el impacto de cualquier otra situación, un montón de factores. Yo voy a hacer un esbozo muy, muy escueto, porque hay factores que tengamos en cuenta, que hay factores individuales que tienen que ver pues, con la mamá, ¿no? La etapa del embarazo en el que se detecta, ¿no? este problema, las pérdidas o la posible historia de pérdidas previas que pueden tener, por supuesto, la edad, ¿no? en la que se produce esa gestación, actitudes relacionadas con la maternidad y, por supuesto, pues lo que son los rasgos de personalidad, pero no por nada, sino porque al final dicen de los estilos que tenemos a la hora de afrontar las vicisitudes, ¿no? de la vida. Y, por supuesto, ese antecedente psicopatológico, porque en un momento dado puedan exacerbarse en estos momentos o, si no están estabilizados, pues que pueda ser una complicación, ¿no? de cara al afrontamiento. Luego hay factores como externos, que pueden ser factores estresantes que lógicamente pues, pueden exacerbar esta situación, ¿no? Pues problemas de salud, de empleo, de la situación familiar que pueda haber, económica, etc. El contexto es fundamental porque ahí os pongo el modelo ecosistémico que se utiliza para el trabajo a nivel de familia, la familia como sistema, pero que en el contexto de salud mental perinatal utilizamos mucho, ¿no? Entendiendo que hay un montón de subsistemas que al final están influyendo en cómo afrontamos las situaciones de la vida, ¿no? Entonces, al final, esto que le ocurre a una persona que a su vez está dentro de una familia, ¿no? que a su vez se encuentra en un contexto hospitalario, ¿no? en la interacción con una serie de personas y que a su vez está en una sociedad y que a su vez, ¿no? está en un entorno social y económico, pues también influye, ¿no? en el, bueno, pues cómo nos relacionamos con la muerte, ¿no? Cómo nos relacionamos con la muerte infantil o con la muerte perinatal, ¿no? Cómo nos acercamos como sociedad, ¿no? Como elemento que somos cada uno a este tipo de cosas, ¿no? Y cómo nos posicionamos, cómo nos relacionamos con la discapacidad, con la deformidad, con la dependencia, con la fragilidad, porque esto lógicamente influye, ¿no? La sociedad también cambia en este sentido y nosotros todos estamos influidos por cómo nuestra sociedad gestiona estas cosas. Y esto influye, ¿no? en la toma de decisiones y esto influye en los afrontamientos. Sí creo que es muy importante, aunque estaría dentro de esos factores un poco como más externos a la mamá y a su sistema más cercano, que somos nosotros. Nosotros como factores en los cuales nuestras intervenciones pueden de alguna manera modular, no pueden cambiar la situación que hay, bueno, como estamos hablando de situaciones tan graves en las que no es posible a lo mejor una intervención que mejore la situación del bebé,
pero sí que podemos modular de alguna manera este impacto. Bueno, pues nos encontramos en estas vicisitudes en las que tenemos una situación de choque, ¿no?, ante la situación que se le acaba de informar, una elevada incertidumbre sobre diferentes escenarios, la necesidad de una toma de decisiones en un momento en el que estamos diciendo que hay una situación cognitiva de bloqueo, en el que cuesta mucho, ¿no?, pensar y razonar, y tenemos tiempos que marcan, ¿no?, ahí la situación. Obviamente, ante estas circunstancias, pues la necesidad de este acompañamiento emocional, que habrá que ver con quién y por quién, es absolutamente necesario. Es decir, además de vuestro aspecto técnico, bueno, ya veremos que para mí eso es tecnología punta también, ¿no? Ahora veremos. Bueno, la toma de decisiones, obviamente, pues ya sabemos que nos debatimos un poco ahí entre esta situación de interrumpir este embarazo con esta situación tan difícil que se nos presenta, o bien continuar con este embarazo en una situación de un diagnóstico de enfermedad terminal, ¿no?, en la que el bebé viene con un problema muy grave de salud. La decisión es tremendamente difícil y es tremendamente traumática, porque ambas opciones son terribles. Esto es susto o muerte, ¿no? O muerte y muerte, no sé, es que es muy complicado, ¿no? No hay ninguna opción buena. Además, hay algo que también juega en contra, y es que para tomar decisiones necesitamos bajar el ruido del miedo, y a veces no tenemos muchas posibilidades, ¿no?, de hacerlo, pero esto es algo que es fundamental, porque si no, las decisiones se toman desde la presión, ¿no?, y a veces, ¿no?, esto supone luego pues muchas rumias y muchos conflictos, ¿no?, a nivel de la mamá y de las parejas. La rapidez no ayuda en este sentido, lógicamente, y los plazos pues tampoco ayudan, pero es lo que tenemos y es lo que hay, ¿no? También hay presiones, ¿no?, por el entorno, y hay presiones, el entorno muchas veces cercano. Yo hay veces que estoy sorprendida, ¿no?, de cómo las mamás te cuentan comentarios de gente del pueblo que viene, ¿no?, opinando, ¿no?, pues no sé, cosas que nos parecen como, a mí por lo menos, ¿no?, hay veces que me parecen como muy heavy en estos momentos de la vida en la que estamos, pero que pasan, ¿no? Entonces hay presiones por parte del entorno y esto hace que se vivan muchas veces en soledad. Y hay estigma, sigue habiendo estigma, por esto que os digo, ¿no? Hay estigma por interrumpir, pero es que también hay estigma por continuar, ¿no? A la persona que se plantea o que parece que quiere decidir hacer una interrupción puede sufrir esta situación de cómo es posible, ¿no?, que piense esto, que es tu hijo, y familias que deciden o que querrían decidir en un momento dado continuar, pues también reciben comentarios de, ¿no?, egoístas, locos, desaprensivos, etcétera, ¿no? La realidad es que no existe una única forma correcta, ¿no?, de afrontar esta situación ni de decidirnos, ¿no? Y la ambivalencia es algo que está como muy, muy presente. La ambivalencia respecto a la decisión, ¿no?, de qué hago, qué hacemos, sí, no, interrumpo, no interrumpo, y también ambivalencia hacia el bebé, ¿no? Aquí a veces vemos bailes del bebé deja de ser bebé, ahora ya le llamo feto, ¿no? Y a veces cómo va a ser feto, luego es bebé, luego esto también evoluciona, ¿no?, en el paso de los procesos de duelo posteriores, pero eso no lo vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando la decisión es interrumpir este embarazo? Bueno, pues realmente es la opción mayoritariamente elegida por las mujeres. También es verdad que aquí depende mucho la variabilidad diagnóstica, ¿no?, que pues, los estudios a veces pues sabéis que no discriminan mucho estos factores y lees y luego pues ves que tiene matices, ¿no?, dependiendo de muchas cosas. Pero bueno, es la mayoría, ¿no? Yo he visto porcentajes ahí y vosotros tendréis aquí también datos de aquí, y si no los buscaremos, ¿no? Pero bueno, de un 80 y mucho, ¿no?, suelen decidir esta interrupción, pero no tenemos que asumir que esto es así y que todo el mundo quiere hacer una interrupción, ¿vale? Las razones que habitualmente grimen las mamás y las familias, pues evitar sufrimiento a muchos niveles, sufrimiento al bebé, sufrimiento a la familia, sobre todo cuando existen hijos ya en esa familia, ¿no?, la situación que queda para esos hijos, si ellos faltan, etcétera. Por supuesto, también ese sufrimiento que puede venir por la repercusión en las vidas actuales de estas personas, en la vida de la pareja, a nivel laboral, a nivel económico, ¿no?, de qué situación tenemos para afrontar una situación de posible dependencia, el percibirse incapaces de cuidar a su hijo, el saber que ha sido la elección que han hecho otros padres. Lo que os digo, como esto muchas veces en la calle no se habla, pues la gente no sabe muy bien, bueno, y qué han hecho otros padres ante esta situación, ¿no? Entonces, cuando conocen que otros padres
parece como que legitima estas decisiones, ¿no? Y por supuesto también la falta de apoyo, la falta de encontrarse una persona sola, ¿no?, ante una situación de manejo de este tipo, o el no aceptar una discapacidad tan grave, ¿no?, como la que puede venir. La ambivalencia está ahí. En esta situación, cuando se decide una interrupción, es verdad que ahí el impacto de la espera es muy importante. De hecho, había algún artículo por ahí que refería como que cuando se pasaban las 24 horas sin la interrupción ya había niveles de angustia muy grandes. Y bueno, 24 horas, yo qué sé, ¿no? Pero un poco esta cosa de, bueno, quítamelo ya de aquí, que esto a veces pues no lo encontramos, ¿no? Y lo sabéis. Y de hecho, en esa situación es como que tengo que parir, o sea, que me lo quiten, ¿no? Yo vengo a que me quiten esto, ¿no? O yo lo que quiero es que me lo quiten cuanto antes, ¿no? Hay un estudio, ¿no?, de una metasíntesis donde se estudiaron varios estudios cualitativos, por eso lo de síntesis, ¿no?, donde lo que se identifica, pues, la gran tormenta emocional que viven las mamás que deciden una interrupción, que se encuentran como muy abrumadas ante este hecho, ¿no?, ante el hecho de tener que decidir esta circunstancia. La dificultad para encontrar palabras, ¿no?, de hablar de su parto, siente como cierto pudor, parece como que no se sienten legitimadas, ¿no?, para poder hablar de sus partos y de sus procesos de embarazo. La imposibilidad de volver atrás, esto a veces genera mucha angustia, esto lo sabéis, ¿no?, cuando a veces pues, bueno, se produce el feticidio, en esas historias es como, y luego lo refieren mucho, ¿no?, ese momento exacto, ¿no?, en el que esto se produce, y a veces como la angustia de no quiero, no quiero, no quiero, ¿no?, y quiero volver atrás, ¿no? Aquí podemos encontrarnos de todo, desde mujeres que están plenamente implicadas en ese momento y en esa circunstancia, ¿no?, en la que se está realizando, como mujeres que están en una situación de disociación y parece como que con ellas no va, ¿no?, la situación como mecanismos de protección. Igual que en otras pérdidas, resulta un consuelo, ¿no?, el poder ver a sus bebés, y muchas veces expresan mucho sentimiento de culpa y como la necesidad de pedirle perdón a su hijo, ¿no? ¿Qué diferencia una pérdida después de por una ILE que con otro tipo de pérdida obstétrica? Pues que hay una decisión, hay una toma de decisiones, y esto pesa mucho, ¿vale? Lo que vemos en los procesos de duelo posteriores pesa mucho, mucho. Y esto a veces creo que facilita los sentimientos de culpa, ¿no? De hecho, a veces cuando hay situaciones de expectación un poco, ¿no?, porque tenemos un poquito más de margen, muchas mamás, y se ha producido la muerte de forma espontánea, muchas mamás han expresado decir, menos mal, ¿no?, que es como que decidió él o ella irse antes, ¿no?, y no me ha tocado tener que decidir y tener que interrumpir, ¿no? Hay muchos datos, ¿no?, que arrojan que en estas mamás en las que se decide una interrupción hay un mayor riesgo de síntomas de estrés postraumático, no trastornos como tal de estrés postraumático, pero sí sintomatología, sobre todo lo que tiene que ver con la reexperimentación y la evitación de ciertos entornos y ciertos estímulos. Aparece más sintomatología de depresión posparto y trastornos de ansiedad frente a abortos espontáneos, ¿no? Y también esto persisten a más largo plazo. Hay estudios que describen la persistencia de esta sintomatología incluso 2 y 7 años después de que se haya producido la pérdida, ¿no? Hay muchos sentimientos de culpa, sentimientos de humillación, baja autoestima, mucha furia, ¿no?, mucha rabia, dudas sobre la corrección, ¿no?, de hice bien, hice mal, era lo mejor, era lo peor, y mucha presión también causada por el miedo al juicio social, ¿no? Es verdad que el 90% de las mujeres que referían un poco toda esta sintomatología ratificaban su decisión, es decir, expresaban que creen que fue una buena decisión, ¿vale? Yo quería señalar aquí, por lo que ahora después vamos a ver, que muchas veces hay mamás que cuando pasa un poquito el tiempo y van conectando, pues siguen buscando información, siguen leyendo cosas, bueno, pues a veces empiezan a ver, ¿no?, que hay, por eso lo de incompatible, ¿no?, que hay niños que han nacido con el problema que tenía su bebé y que están ahí, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿De qué manera? O cómo. Entonces, a veces sí surge un poco esto, ¿no?, que le hace cuestionar su decisión, de decir, bueno, pues si era incompatible con la vida, ¿cómo es que está vivo? Entonces el mío podría estar vivo. Y como esto es todo un sistema de rumia cognitiva, ¿vale? Pues bueno, esto a veces hace que se alimentan estos sentimientos de culpa y se alimentan estos cuestionamientos.
Y por eso tantas veces yo luego llamo a Maripá y digo, Maripá, hay que volver a hablar con ellos. ¿No? Bueno, ¿qué es muy importante? Pues igual que en otro tipo de pérdidas, pues contar con la información, preparar el parto en la medida de lo posible y aclarar todas las dudas. Eso se ha descolocado ahí un poquillo, pero bueno, anticipar en lo posible las decisiones que sean posibles respecto a qué quieren hacer, cómo quieren hacer, preparar el encuentro con sus bebés, ¿no? El poder pasar tiempo con él o con ella, el recopilar recuerdos, rituales. Todo esto son intervenciones que es muy importante que pudiéramos hacer antes porque nos ayudan, que luego tenemos que recoger el proceso de duelo y la salud mental de estas mamás que luego probablemente van a volver a tener un embarazo y se enfrentan con una situación de duelo a veces no resuelto. En estas situaciones de interrupción es verdad que a veces es como más difícil satisfacer las necesidades psicológicas porque está poco visibilizado y poco legitimado. O sea, si poco legitimada está ¿no? el que haya una identificación de un diagnóstico de alteraciones, pues menos todavía esto. De hecho, las mamás, no sé, yo no puedo decir porcentaje porque no he hecho la cuenta, pero la gran mayoría de lo que yo veo, de las que yo veo, yo no las veo todas, lógicamente, veo las que me llegan, no llegan a expresar, ¿no? Hablan de una pérdida, pero no expresan, ¿no? De que fue una interrupción. Porque sienten de alguna manera que pueden ser juzgadas y que pueden ser de alguna manera, bueno, juzgadas, vamos a dejarlo ahí. También sienten que ese dolor, ¿no? El dolor que ellas puedan experimentar como que está subestimado por otras personas, o eso es lo que ellas creen. Porque es verdad que si vemos, está descrito y yo lo veo, ¿no? En el día a día, que es como que ellas sienten que no están legitimadas para doler el duelo, ¿no? Por la pérdida de su hijo o de su hija, porque al fin y al cabo es una decisión que ellas han tomado y al fin y al cabo, pues como que era lo mejor, ¿no? Y a veces es que el entorno, cuando surge esta expresión del dolor, del duelo, es lo que reciben, ¿no? De, bueno, mujer, el entorno, lógicamente, pues por querer ayudar y poder querer acompañar, pero a veces no son expresiones que ayuden demasiado, ¿no? Bueno, pues mujer, pero no le des más vueltas, porque es que era lo mejor. Bueno, pero mujer, no le des más vueltas, pues ya está, eso es lo que se decidió. Entonces sienten un poco como que, bueno, es verdad, es que no tengo derecho a quejarme porque he sido yo, ¿no?, la que he decidido esto. Bueno, ¿qué pasa cuando se decide continuar? Bueno, pues cuando las familias deciden continuar, obviamente es imprescindible un abordaje integral junto con obstetricia, ¿no?, y ginecología, pues desde unos cuidados paliativos perinatales. Pues que esto nos ayude de alguna manera a tener, pues bueno, su consulta de prenatal, todo el desarrollo del plan de parto, especialidades neonatales que sean necesarias y el apoyo y la atención emocional durante el proceso. Hay estudios que describen que cuando se le hace partícipe a la familia de la posibilidad de una continuación, ahora veremos un poco en qué condiciones, desde este soporte, ¿no?, paliativo, pues que entre un 40 y un 85%, según los diagnósticos, porque aquí volvemos a lo mismo, los estudios luego, los diagnósticos que aparecen son de los más variopintos, bueno, variopintos no, que son muy variados, y en función también de los estudios, ¿no?, y las metodologías que han utilizado. ¿Qué razones esgrimen las familias para continuar? Pues coherencia con sus valores y con sus objetivos de vida, ¿no?, creencias y sentimientos que ellos tienen y el mejor interés por su bebé. Argumentan de alguna manera también y se apoyan en que ante situaciones de incertidumbre pronóstica, pues de alguna manera quieren dar al hijo la posibilidad de vivir el tiempo que le corresponda y en las mejores condiciones posibles. Aparecen también la existencia de creencias religiosas y experiencias de discapacidad. Es decir, a veces son familias que ya tienen la experiencia, a lo mejor no directa, pero en su familia extensa, de situaciones de discapacidad y contemplan un poco el afrontamiento y el manejo de esta situación en su familia. Las familias que optan por este tipo de soportes desde unos cuidados paliativos perinatales, pues bueno, en general refieren una experiencia muy positiva con el modelo de cuidado. En esta familia, una vez que deciden que van a continuar con el embarazo, de este estado de shock inicial suelen pasar a un estado de aceptación de la condición del bebé, incluida una condición que sea muy limitante o altamente limitante, ¿no?, para la vida, entendiendo que puede producirse una muerte antes del parto, en el periparto, en el posparto inmediato, o que la vida sea de horas o de días, ¿no?
Aquí es verdad que, bueno, conviven con este anhelo de conocer a su bebé, con el miedo y con la incertidumbre hacia el futuro y hacia la evolución que pueda tener. También con esta, aparece lo que se describe, ¿no?, como esta decepción por no poder protegerlo en lo que le pueda ocurrir, ¿no? Desarrollan, están descritos, ¿no?, como desarrollan acciones pues, muy valiosas para legitimar la presencia de su hijo en la vida y valorar su tiempo de vida. En ese sentido, en estas familias que mantienen una continuidad del embarazo, pues resulta muy importante y describen como muy valioso, ¿no?, el hecho de cada vez que acuden a una ecografía, porque a veces son los únicos momentos en los que ven a su hijo con vida, ¿no?, y donde a lo mejor van a verlo con vida. Sí es verdad, y aquí entramos pues, en algo que es muy característico en los procesos de aceptación de los duelos, que tiene que ver con el regateo, ¿no? Esto de hay un porcentaje muy alto de papás que, conforme va avanzando el tiempo, van generando esperanza de que los niños nazcan vivos, cuando a lo mejor saben que hay un riesgo muy alto de fallecimiento a lo largo del embarazo, o que incluso vivan un tiempo después. Igual que en otros procesos, muy importante, ¿no? Y no digo si más si cabe, pero lógicamente, ¿no?, esa anticipación, esa preparación del parto, del nacimiento, de la muerte, que se pueda prever en el posparto, y la despedida. Ya en general, el diagnóstico de una anomalía congénita siempre se nos olvida, pero bueno, ahí está la pareja, está la pareja, el padre de la criatura, que normalmente se le identifica como soporte, como apoyo, ¿no?, a la situación, pero bueno, que también sufre el impacto, sufre la situación, es verdad que con características diferentes, pero también hay que incorporarlo, ¿no?, y hay que integrarlo en todo el proceso y en todo el apoyo que se pueda ir dando, porque también tienen mucho malestar emocional. De hecho, está descrita como un 40% de ruptura después de una muerte fetal, ¿no?, de ruptura entre las parejas. Esto es como todo en otros procesos, ¿no?, donde hay fisuras a veces pues se abren grietas enormes y hay parejas que se unen más, pero otras acaban cada uno por su sitio. Muy importante también entender que los procesos son dispares porque son personas diferentes, entonces nunca van a ir andando a la misma vez, y esto a veces genera pues, sentimientos de soledad y falta de comprensión. Y luego, a nivel un poco más social, más general, pues sí que suele haber una tendencia al aislamiento, ¿no?, tanto durante el proceso de toma de decisiones, como antes os contaba, como en el post, ¿no?, en el que ya entramos en un proceso de duelo después de la pérdida. Bueno, en esta toma de decisiones, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? Además, que ya seguro, ¿no?, que lo hacéis, pero bueno, un poco por ponerlo, como decía, encima de la mesa. Bueno, pues muy importante, ¿no?, este asesoramiento prenatal que hacéis, y se insiste mucho en esta importancia de este asesoramiento prenatal no directivo, ¿no? Va a ser muy importante el facilitar una información veraz, una información certera y una información completa, sin juicios, sobre las condiciones, sobre los niveles o los grados de incertidumbre y sobre las alternativas, ¿no?, las alternativas posibles. Alternativas que deben de ir un poquito más allá de interrupción, y si no interrupción es sufrimiento, agonía de un bebé, ¿no?, y una situación tremenda, que eso puede ser así, pero también podemos tener este enfoque, ¿no?, que estamos viendo que cada vez se desarrolla más cuando es posible y cuando el entorno lo permite, de este enfoque un poco más paliativista, ¿no?, donde es posible, si hay una continuidad o la posibilidad de una continuidad, asegurando, bueno, pues que la situación es de sostener, es de confortar, es de cuidar, ¿no?, y es de sedar, y de que lógicamente ese bebé no sufra lo que no sea necesario sufrir. Es muy importante el lenguaje, ¿no?, que podemos utilizar, por esto que os decía antes, ¿no? A veces las familias dicen esto del incompatible, que yo sé que lo utilizamos todos, pero yo era un poco por transmitiros, ¿no?, que el hecho de que las mamás muchas veces dicen, bueno, era incompatible, entonces como que hay niños vivos con esto, ¿no? Esto a mí pues no me cuadra, ¿no? Nosotros utilizamos mucho, ¿no?, con ella, decir, bueno, pero era una situación que realmente es muy limitante, ¿no?, para la vida, y eso a lo mejor nos puede ayudar el tenerlo por ahí en cuenta y ver si nos cuadra en nuestro discurso, si nos resulta útil o si entendemos que no describe, ¿no?, lo que ocurre, no lo sé, lo podemos pensar y debatir. Muy importante identificar escenarios y contemplarlo
Y os pongo ahí lo de distancia, porque esto, igual que en otro tipo de procesos de salud, cuando tenemos un poquito de distancia, podemos ser más capaces para tomar decisiones respecto a lo que puede estar por venir. Es decir, si optamos por esta vía, puede ocurrir esto, y qué alternativas tenemos de manejo. Si vamos por esta vía, puede ocurrir esto, y qué vías tenemos de manejo, ¿no? Es decir, no nos lanzamos al vacío ni en una opción ni en la otra, ¿no? Sino cómo se gestiona todo esto. Y digo lo de la distancia porque a veces, como los tiempos son muy cortos, pues no tenemos mucho tiempo, ¿no? para tomar distancia. Por eso ahí nos las tenemos que ver y desear para intentar reducir el miedo y la angustia, para poder intentar esa visión un poco lo más serena posible. Es muy importante el tener en cuenta que en una situación, mira, las personas en general, cuando sentimos que no controlamos, sentimos mucha angustia, ¿no? Y mucha indefensión. Entonces, en una situación que la experiencia está fuera de nuestro control, porque no depende de nosotros, no podemos hacer nada, la mamá no puede hacer nada, no ha hecho nada para que esto ocurra, ni puede hacer nada para que eso cambie, es muy importante que reforcemos aquellas cosas en las que ellos puedan sentir que tienen control, ¿vale? Y las personas refieren que cuando tienen una información adecuada y cuando tienen una información no juiciosa, ¿no? Sobre la continuación, sobre la interrupción, sobre las alternativas, sobre las opciones, ellos sienten que tienen más control a la hora de tomar decisiones. Igual que podemos reforzar la toma de decisiones, la sensación de control en estas decisiones que sí pueden tomar respecto al parto, respecto a los recuerdos, respecto a el acompañamiento, etcétera. En este sentido, además de todas las técnicas que tenéis, súper maravillosas, que son tecnología punta, pues yo vengo a reforzar de alguna manera el acompañamiento que vosotros también hacéis como herramienta terapéutica, ¿no? Y para mí también, pues, tecnología punta. ¿Cuáles serían los objetivos que como profesionales nos corresponden? Pues de alguna manera modular el impacto que puede tener la situación, propiciar una toma de decisiones informada y en paz, entre comillas, ¿no? Dentro de todo lo posible, el acompañar, el validar y el sostener a esos papás, y el identificar y el derivar, ¿vale? De hecho, hay ya bastantes publicaciones y entornos donde se aboga porque precisamente, porque por ejemplo, cuando hay pérdidas, ¿no? En general, hay pérdidas perinatales, pues sabemos que no todos los duelos necesitan un acompañamiento profesional especializado, ¿no? De psicología o de psiquiatría, porque muchos duelos transitan de una manera completamente normal, aunque sean dolorosos, porque así lo son, pero no necesitan un apoyo especializado. Pero cada vez más, ¿no? Sí que se aboga porque cuando haya un diagnóstico, ¿no? De alteraciones congénitas o de defectos congénitos, sí pensemos un poco en esta posibilidad de por lo menos hacer una valoración, ¿no? Y sobre todo, ahora veremos algunos criterios. Y para conseguir estos objetivos, pues, ¿qué tenemos? Pues lo que ya utilizáis, ¿no? Habilidades de comunicación verbal y no verbal, que conocéis, que sabéis, adecuadas. Pues bueno, ese contacto, esa cercanía que se puede facilitar de muchas maneras, ese silencio, no silencio de no digo nada, que esto lo expresan ellas, ¿no? Ellos se callaron porque además desarrollan un sexto sentido, ¿no? Para leer el lenguaje no verbal, ¿no? Los ojos, yo por la cara que puso, yo ya enseguida supe, ¿no? Entonces, pero bueno, ese estamos aquí, ¿no? La comunicación y la información honesta, de una manera sensible, información clara, información imparcial. Cuando vamos a dar información técnica, pues lógicamente, pues ya lo sabéis, si es que esto ya lo hacéis, ¿no? El poder hacer pausas porque no se procesa. Estamos en una situación de choque emocional y esto no se procesa. Por eso es tan importante, ¿no? Cuando les facilitáis que ante cualquier duda o ante cualquier tal, pues pueden contactar con vosotros en ese correo electrónico, ¿no? O en ese teléfono, porque van a surgir dudas y hace falta reasegurar y repreguntar. El apoyo empático y sin juicio, sea cual sea la decisión, el ofrecer calma, el ofrecer tiempo para decidir, siempre que se pueda, ¿no? Es importante que podamos estrujar y exprimir el tiempo, porque eso permite, si las parejas y las familias lo deciden, ¿no? Hay familias que estamos diciendo en 24 horas deciden y ya está, o sobre la marcha, pero si podemos, a lo mejor sí es interesante, ¿no? El poder facilitar el
que si quieren pueden tomarse más tiempo, ¿no? para decidir si es posible, por el tema de los plazos. Vale, sí, en 2 minutos he terminado, ¿vale? La información detallada sobre los procedimientos, sobre todo cuando se van a producir interrupciones, la continuidad en la atención por parte del equipo y la derivación a otros especialistas. En la toma de decisiones, simplemente señalaros un poquito esto, ¿no? El rol profesional que podéis tener como facilitadores, ¿no? En la toma de decisiones desde la autonomía que deben de tener las personas y cuidar, ¿no? Este lenguaje, estas narrativas, intentando utilizar el lenguaje que utilicen ellos. Por eso os digo que a veces pues nos pasa, yo me paso a lo mejor de decir bebé y de pronto me encuentro de decir, no, es que esto ha sido un feto y esto no se ha formado bien, y bueno, pues ya está, ¿no? Nosotros tenemos que ajustarnos al lenguaje que ellos utilizan, ¿no? El valor de esta opción paliativa, ¿no? Como protocolo de confort y de dignidad, el tener muy en cuenta los valores de las personas, ¿no? Y porque además cuando sienten que sus valores han sido respetados, esto es un buen predictor, ¿no? de una mejor recuperación, y el facilitar un rol activo. ¿Cuándo derivar? Pues lo que os decía, parece que vamos tendiendo a que cuando se diagnostican este tipo de problemas, pues que se pueda facilitar, ¿no? Esta atención psicológica tanto de forma prenatal como en el transcurso del embarazo y en la finalización del mismo. Especialmente cuando hay antecedentes previos de salud mental, cuando hay reacciones disociativas graves después de la noticia y cuando no hay apoyo. Esto es muy importante, ¿no? El poder identificar con quién cuentas, con quién crees que puedes compartir esto, ¿no? Si la persona viene sola, ¿no? ¿Qué familia hay? ¿Qué red de apoyo hay? El abordaje del duelo desde la anticipación de la pérdida, el poder desarrollar acciones preventivas del duelo y bueno, pues cuando los profesionales veáis que podemos hacer algo por ahí. Como conclusiones, pues que el impacto de la familia ante un diagnóstico es muy importante, el papel modulador que tenemos como profesionales y la multidisciplinaridad, el respeto a los valores personales de cada familia, el apoyo genuino y compasivo y atender también a nosotros mismos, es decir, atender al desgaste que podemos y podéis sufrir como profesionales, porque estar dando malas noticias pues agota y uno se resiente, así que el autocuidado hay que dárselo. Simplemente terminar con que vuestras técnicas, ¿no? detectan la malformación ahí en ese Sherlock Holmes que tú nos comentabas, pero vuestra palabra y vuestro acompañamiento es el que ayuda, ¿no? a empezar a sanar el trauma que supone la información que estáis proporcionando. Pues nada, muchas gracias